Señor Apache, ¿puedo quedarme en su casa? Yo tengo miedo, susurró el niño abandonado, con sus ojos azules brillando de lágrimas en la fría oscuridad de la montaña, sin saber que detrás de esa inocente criatura se escondía un plan urdido por quienes deseaban destruir a su familia. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. La noche había descendido sobre el desierto mexicano como una manta negra bordada con estrellas frías. Entre los matorrales espinosos y las rocas afiladas, una pequeña figura se movía tropezando con pasos que apenas podían sostenerse. El muchacho tenía quizás 8 años, su rostro marcado por el cansancio y el miedo, sus ropas rasgadas por las ramas que había atravesado en su búsqueda desesperada de refugio. Sus padres le habían dicho que esperara. Solo unos minutos, hijo. Volvemos pronto. Pero los minutos se habían convertido en horas, y las horas en una eternidad de soledad que le hacía temblar más que el frío nocturno. El viento del desierto susurraba promesas de peligro entre las plantas de salvia, y cada sonido le hacía girar la cabeza, esperando ver las figuras familiares de su madre y su padre emergiendo de las sombras. Pero no había nada, solo el desierto infinito y el miedo que le comía las entrañas como un animal hambriento. Fue entonces cuando vio la luz. Era débil, apenas un resplandor dorado que danzaba en la distancia, pero para sus ojos desesperados brillaba como la estrella de Belén. Sus piernas temblorosas encontraron nueva fuerza mientras se dirigía hacia esa promesa de calor humano. La luz se hacía más fuerte con cada paso, hasta que pudo distinguir la forma de una pequeña cabaña de adobe, con humo elevándose perezosamente de su chimenea de piedra. La puerta de madera gruesa parecía tan grande como la entrada de una catedral. El muchacho se quedó parado frente a ella durante largos minutos, su pequeño puño levantado, pero sin atreverse a golpear. ¿Y si lo rechazaban? ¿Y si las historias que había escuchado sobre los habitantes del desierto eran ciertas? Pero el frío de la noche y el eco de su propia soledad le dieron valor. Sus nudillos tocaron la madera con suavidad primero, luego con más fuerza, hasta que el sonido resonó en el silencio nocturno. Los pasos que se acercaron desde el interior eran firmes, pesados. Cuando la puerta se abrió, el muchacho levantó la vista hacia un rostro que parecía tallado en piedra oscura. El hombre era alto, con hombros anchos y cabello negro que le caía hasta los hombros. Sus ojos, profundos como pozos en la noche, lo estudiaron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Señor Apache», balbuceó el muchacho casi sin aliento, «puedo dormir en su casa. Mis padres me dejaron aquí y tengo miedo». Tawari observó a la pequeña criatura que temblaba en su umbral. Los años le habían enseñado desconfianza hacia los blancos, especialmente hacia aquellos que aparecían sin invitación en su territorio. Su pueblo había aprendido, con dolor y sangre, que la presencia de los mexicanos rara vez traía algo bueno. Pero había algo en los ojos de este niño, una vulnerabilidad que le recordó su propia infancia marcada por pérdidas, que hizo que su primera reacción de rechazarlo se desvaneciera lentamente. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, su voz áspera pero no cruel. «No sé», susurró el muchacho, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «Dijeron que volverían, pero eso fue hace mucho tiempo». Desde el interior de la cabaña, una voz femenina suave preguntó en apache algo que el muchacho no pudo entender. Tawari respondió en su lengua nativa y siguió una conversación rápida y en voz baja. El muchacho captó la preocupación en el tono, la duda, el debate silencioso que se desarrollaba sobre su destino. Finalmente, Tawari se hizo a un lado. «Entra», dijo simplemente.
pero solo por esta noche. El interior de la cabaña era un mundo diferente al desierto frío. El fuego crepitaba alegremente en el hogar de piedra, llenando el espacio con un calor dorado que parecía abrasar los huesos helados del muchacho. El aroma de carne asada y hierbas desconocidas flotaba en el aire, haciendo que su estómago vacío gruñera audiblemente. Una mujer se acercó desde las sombras más profundas de la cabaña. Nayara era más pequeña que su esposo, pero había en ella una fuerza silenciosa que se manifestaba en la forma recta de su espalda y la firmeza de su mirada. Su cabello negro estaba trenzado con cuentas de colores, y vestía una túnica de cuero suave que había sido decorada con patrones intrincados. Sus ojos estudiaron al muchacho con la misma cautela que Tawari había mostrado, pero había también una chispa de algo más suave, algo maternal que luchaba contra su instinto de proteger a su familia. Detrás de ella, asomándose tímidamente desde una abertura que llevaba a otra habitación, había una niñita de quizás 6 años. Agüenata tenía los mismos ojos oscuros e inteligentes de sus padres, pero en su rostro infantil brillaba una curiosidad sin miedo hacia el extraño muchacho que había aparecido en su hogar. ¿Tienes hambre?, preguntó Nayara, y aunque su español tenía acento, las palabras llegaron al muchacho como música celestial. Él asintió vigorosamente, no confiando en su voz para responder. Nayara sirvió un cuenco de guisado en una vasija de barro y se lo ofreció junto con tortillas recién hechas. El muchacho comió con la desesperación de quien no había probado alimento en todo el día, y cada bocado parecía devolver un poco de vida a su pequeño cuerpo exhausto. Agüenata se acercó lentamente, su curiosidad finalmente venciendo su timidez inicial. «¿Cómo te llamas?», preguntó en español cuidadoso. «Miguel», respondió él entre bocados. «Miguel Herrera». «Yo soy Agüenata», dijo la niña con una sonrisa que iluminó toda su cara. «¿Por qué estás solo?». La pregunta inocente tocó la herida más profunda en el corazón del muchacho. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez fueron lágrimas de una tristeza más profunda, más compleja que el simple miedo. «No sé», susurró. «Mis padres dijeron que tenían que hacer algo importante, que si no volvían antes del amanecer, caminara hacia las luces y pidiera ayuda». Tawari y Nayara intercambiaron una mirada significativa. Habían escuchado historias de padres desesperados que abandonaban a sus hijos cuando ya no podían alimentarlos, pero algo en la historia de Miguel no encajaba completamente. Los padres que verdaderamente amaban a sus hijos no los dejaban solos en el desierto nocturno, no importaba cuán desesperadas fueran sus circunstancias. Pero por esta noche, esas preguntas podían esperar. El muchacho necesitaba descanso, calor y la seguridad de un techo sobre su cabeza. Nayara extendió una manta suave junto al fuego. «Duerme aquí», le dijo. «Mañana decidiremos qué hacer». Miguel se acurrucó bajo la manta, sintiendo el calor del fuego en una mejilla y la suavidad del tejido apache contra su piel. Por primera vez en horas, se sintió seguro. Los sonidos familiares de una familia preparándose para la noche, el susurro de conversaciones en voz baja, el crujir de la madera asentándose, la respiración suave de Agüenata ya dormida, lo arrullaron hacia un sueño profundo y reparador. No vio la conversación silenciosa que Tawari y Nayara mantuvieron junto a la ventana, ni la preocupación que marcaba sus rostros mientras miraban la forma pequeña y vulnerable que dormía junto a su fuego. Miguel despertó con el sonido de pasos suaves y el aroma de comida cocinándose. Por un momento, en la confusión entre el sueño y la vigilia, esperó ver a su madre inclinada sobre el fogón de su casa. Pero cuando abrió los ojos completamente, la realidad regresó como agua fría. Las paredes de adobe, el techo de vigas de madera
y el rostro gentil de Nayara observándolo desde el otro lado de la habitación. «Buenos días», dijo ella, y había una calidez en su voz que no había estado allí la noche anterior. «¿Dormiste bien?» Miguel se incorporó lentamente, sintiendo los músculos doloridos por la caminata nocturna y el sueño en el suelo. «Sí, señora. Gracias». Awenata apareció a su lado como un pajarito curioso, ya vestida y claramente despierta desde hace tiempo. «¿Quieres ver mi conejo?», preguntó con la confianza inmediata de los niños. «Se llama Corazón Saltarín». Antes de que Miguel pudiera responder, la niña ya lo estaba jalando hacia el exterior de la cabaña. El mundo diurno del desierto era completamente diferente de la oscuridad aterrorizante de la noche anterior. El sol matutino pintaba todo de oro y rosa, las montañas distantes se alzaban como gigantes dormidos, y el aire llevaba el aroma limpio de la salvia y el mezquite. La casa de Tawari estaba construida en una pequeña elevación que ofrecía vistas del valle circundante. Miguel pudo ver otros techos de adobe esparcidos en la distancia, evidencia de una pequeña comunidad apache que vivía en relativa paz en este rincón apartado del territorio. Awenata lo llevó hacia un pequeño corral donde un conejo gris y blanco mordisqueaba contentamente un manojo de hierbas. La niña lo alzó con cuidado y se lo ofreció a Miguel para que lo acariciara. «Mi papá me lo dio cuando cumplí 5 años», explicó. «Dice que cuidar de algo más pequeño que tú te enseña a ser responsable». Miguel acarició la suave piel del conejo, sintiendo su corazón cálido latir contra sus palmas. «Es muy suave», murmuró. «¿Tú tienes mascotas?». La pregunta inocente trajo memorias que Miguel había estado tratando de no recordar. Su casa, su perro Canela, la gallina que su madre criaba en el patio trasero. Todo lo que había dejado atrás, todo lo que quizás nunca volvería a ver. «Tenía un perro», dijo finalmente. «Se llamaba Canela». Awenata notó la tristeza en su voz, y con la sabiduría instintiva de los niños, cambió rápidamente de tema. «¿Quieres ayudarme a alimentar a las cabras? Mi mamá dice que si ayudas con las tareas, puedes quedarte a desayunar». Miguel asintió con entusiasmo, agradecido por la distracción. Siguió a Awenata hacia otro corral, donde varias cabras lo miraron con ojos curiosos y demandantes. Mientras llenaban los comederos con heno y verificaban el agua, Miguel se sintió útil por primera vez desde que había llegado. Tawari apareció desde detrás de la cabaña, cargando un hacha en una mano y varios troncos bajo el otro brazo. Sus ojos se posaron en Miguel trabajando junto a su hija, y Miguel pudo ver algo que podría haber sido aprobación cruzando brevemente su rostro estoico. «¿Sabes cargar leña?», preguntó Tawari. Miguel se enderezó inmediatamente. «Sí, señor. En mi casa siempre ayudaba con la leña». Tawari le entregó varios troncos pequeños, apropiados para el tamaño del muchacho. «Lleva a estos adentro. Apílalos junto al fuego, pero no muy cerca. La madera necesita estar seca». Era un trabajo simple, pero Miguel lo ejecutó con el cuidado y la atención de alguien desesperado por demostrar su valor. Cada viaje que hacía entre la pila de leña exterior y el interior de la cabaña lo llenaba de una sensación de propósito que había estado ausente desde que sus padres lo dejaron. Nayara observaba estos intercambios desde la puerta de la cocina, limpiando maíz en un metate de piedra. Había algo en la forma en que el muchacho trabajaba, con diligencia pero también con gratitud, que tocaba algo profundo en su corazón maternal. Era claro que había sido criado con amor y disciplina, no era un niño salvaje o descuidado. Cuando las tareas matutinas estuvieron terminadas, se sentaron a desayunar en un círculo alrededor de una manta extendida en el suelo. El desayuno consistía en tortillas de maíz recién hechas, frijoles con chile y un té de hierbas que tenía un sabor dulce y desconocido. Miguel comió con apetito, pero también con modales, esperando a que los demás comenzaran antes de tomar su primer bocado. «¿De dónde vienes?»,
preguntó Tahuari mientras masticaba pensativamente. De Esperanza, respondió Miguel. Es un pueblo pequeño, como a un día de camino hacia el este. Tahuari conocía Esperanza. Era uno de esos poblados fronterizos donde mexicanos, americanos y ocasionalmente apache se encontraban para comerciar. No era un mal lugar, pero últimamente había habido rumores de problemas. Bandidos, soldados, hombres con planes que no incluían el bienestar de la gente común. ¿Tus padres tienen negocios ahí? Miguel frunció el ceño, tratando de recordar conversaciones que había escuchado a medias. Mi papá trabaja con unos hombres que hablan de trenes. Dice que van a construir una línea de tren que atraviese todo el territorio. Estas palabras hicieron que Tahuari se pusiera tenso. Los ferrocarriles significaban colonos, soldados, el fin de la vida que su pueblo había construido en estos valles apartados. También significaban dinero, poder y hombres dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener ambos. ¿Sabes los nombres de estos hombres? Miguel negó con la cabeza. Solo sé que mi papá siempre parecía preocupado después de hablar con ellos, y que mi mamá lloraba por las noches cuando pensaba que yo estaba dormido. Una imagen más clara comenzaba a formarse en la mente de Tahuari. No era inusual que los hombres poderosos usaran a las familias locales como peones en sus juegos de poder. Si los padres de Miguel habían estado involucrados en algo peligroso, dejarlo en el desierto podría haber sido un acto de desesperación, una forma de protegerlo de algo peor. Pero por ahora, estas eran solo especulaciones. El muchacho estaba aquí, era real y necesitaba cuidado. Puedes quedarte otro día, decidió Tahuari, pero tienes que trabajar. Aquí todos trabajan. El rostro de Miguel se iluminó con una sonrisa que transformó completamente su apariencia. Sí, señor. Trabajaré muy duro, lo prometo. Awenata aplaudió de alegría. Ya tienes un hermano nuevo, le dijo a Miguel. Bueno, casi un hermano. Nayara sonrió por primera vez desde que el muchacho había llegado. Había algo en su entusiasmo sin pretensiones, en la forma en que su presencia hacía que Awenata brillara de felicidad, que comenzaba a derretir sus defensas cuidadosamente construidas. Los días siguientes establecieron un ritmo que se sentía sorprendentemente natural. Miguel se levantaba con el sol, ayudaba con las tareas matutinas, pasaba las horas del mediodía aprendiendo a hacer cosas que nunca había intentado antes. Tejer cestas con fibras de yuca, identificar plantas medicinales, cuidar las cabras y las gallinas, mantener el fuego con el combustible exacto. Awenata se convirtió en su maestra más entusiasta, enseñándole palabras en apache y contándole historias sobre los espíritus del desierto que vivían en las rocas rojas y los arroyos secos. Miguel, a su vez, le enseñó canciones mexicanas que había aprendido de su madre, y juntos inventaron juegos que mezclaban ambas culturas de maneras que habrían escandalizado a los adultos de ambos pueblos. Pero fue en las tardes, cuando el calor del día comenzaba a disminuir y la familia se reunía para la cena, que Miguel realmente comenzó a sentirse parte de algo. Tahuari le contaba historias sobre los antiguos guerreros apache, relatos de honor y valentía que hacían que los ojos del muchacho brillaran de admiración. Nayara le enseñaba sobre las plantas del desierto, cuáles eran venenosas y cuáles podían salvar una vida, conocimiento que había sido pasado de madre a hija durante generaciones. Y lentamente, Miguel comenzó a contarles más sobre su propia vida. Les habló de su madre, que hacía las tortillas más suaves de todo Esperanza. De su padre, que sabía leer y que le había enseñado sus letras. De la escuela pequeña donde había aprendido sumas y restas, y donde el maestro había dicho que era inteligente. Pero también habló de cosas más oscuras. De las noches cuando su padre regresaba a casa con el rostro tenso y las manos temblorosas.
de las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando él entraba a la habitación, de la forma en que su madre había comenzado a abrazarlo más fuerte, como si quisiera protegerlo de algo invisible. «Creo que mis padres estaban asustados», confesó una noche, mientras observaban las estrellas desde el techo plano de la cabaña. «Pero no sé de qué». Tawari y Nayara intercambiaron miradas por encima de su cabeza. Ellos sí tenían ideas sobre de qué podrían haber estado asustados los padres de Miguel, pero también sabían que algunas verdades eran demasiado pesadas para los hombros de un niño. El pueblo de Esperanza bullía con su actividad normal de mediodía cuando 3 hombres a caballo se detuvieron frente a la cantina central. No eran del tipo que normalmente visitaba el pequeño asentamiento. Sus ropas eran demasiado finas, sus caballos demasiado bien alimentados, y había en sus ojos la mirada calculadora de hombres acostumbrados a obtener lo que querían por cualquier medio necesario. El líder del grupo, un hombre delgado llamado Delgado, desmontó con la gracia fluida de alguien que había pasado años en la silla. Sus compañeros, Ruiz y Moreno, lo siguieron hacia el interior de la cantina con la confianza arrogante de depredadores que habían encontrado territorio de caza prometedor. El cantinero, un hombre mayor llamado Esteban, los observó con la cautela instintiva que había desarrollado después de décadas de servir alcohol a hombres peligrosos. «Buenos días, señores. ¿Qué los trae por nuestro humilde pueblo?» Delgado sonrió, pero no había calor en la expresión. Era la sonrisa de un hombre que disfrutaba teniendo ventajas sobre otros. «Estamos buscando información sobre una familia. Los Herrera. Los conoce». El nombre hizo que Esteban se pusiera rígido. Los Herrera habían desaparecido 3 semanas atrás, dejando solo rumores y especulaciones susurradas entre los pobladores. «¿Qué quieren con ellos?» «Negocios», respondió Delgado, mientras servía monedas de plata sobre la barra. «Negocios que podrían beneficiar a todo el pueblo si la gente correcta coopera». Ruiz se acercó a una mesa donde varios campesinos locales bebían cerveza tibia. Era un hombre grande con manos como martillos y una sonrisa que prometía dolor. «¿Alguno de ustedes vio hacia dónde se fueron los Herrera?» Los campesinos se miraron entre sí con nerviosismo. Eran hombres simples que se ganaban la vida con trabajo honesto. No tenían experiencia lidiando con hombres que claramente no compartían esa filosofía. «Se fueron de noche», murmuró finalmente uno de ellos, sin decir a dónde iban. «¿Y su hijo?», preguntó Moreno, un hombre de rostro cicatrizado que había estado examinando cuidadosamente cada cara en la cantina. «Un muchacho de unos 8 años. ¿También se fue con ellos?». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Los campesinos desviaron sus miradas, estudiaron el fondo de sus vasos, se movieron incómodamente en sus asientos. Delgado notó estas reacciones con la agudeza de un cazador experimentado. «Interesante», murmuró. «El niño no se fue con sus padres, ¿verdad?» «No sabemos nada de ningún niño», dijo Esteban rápidamente, pero sus manos temblaban mientras limpiaba un vaso ya limpio. «Por supuesto que no», sonrió Delgado. «Pero si por casualidad recordaran algo, o si alguien escuchara rumores sobre un muchacho perdido, estaríamos muy agradecidos por la información». Dejó más monedas sobre la barra, esta vez suficientes para alimentar una familia durante un mes. Particularmente si ese muchacho hubiera sido encontrado por, digamos, elementos no deseables. Apache, por ejemplo. La palabra cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Todo el mundo sabía que los Apache ocasionalmente tomaban niños mexicanos, aunque los rumores sobre lo que hacían con ellos variaban salvajemente dependiendo de quién contara la historia. «Los Apache no vienen por aquí», dijo uno de los campesinos, pero su voz carecía de convicción.
Oh, pero sí vienen, corrigió Delgado suavemente. Vienen a comerciar, a observar, a adquirir cosas que necesitan. Y un niño mexicano perdido sería muy valioso para ellos, ¿no les parece? Los tres hombres se quedaron en esperanza durante 3 días, haciendo preguntas sutiles, distribuyendo dinero y promesas, creando gradualmente una red de informantes motivados, tanto por codicia como por miedo. Cuando finalmente partieron, habían sembrado semillas de sospecha que encontrarían tierra fértil en los corazones de hombres desesperados por dinero fácil. Pero no fueron directamente hacia territorio apache. En lugar de eso, cabalgaron hacia el este, hacia un campamento temporal establecido cerca de las ruinas de una antigua misión española. Allí, entre las paredes de adobe desmoronadas, los esperaba un hombre que hacía que incluso Delgado pareciera un amateur en el arte de la manipulación. Cornelius Van Essen era un ingeniero holandés que había llegado a México con credenciales impresionantes y planes aún más ambiciosos. Alto y delgado, con cabello rubio que había comenzado a platearse en las sienes, poseía la confianza fría de un hombre acostumbrado a mover países enteros como piezas en un tablero de ajedrez. ¿Qué descubrieron en Esperanza?, preguntó sin levantar la vista de los mapas detallados que cubrían una mesa de campaña. El niño está definitivamente con los apache, reportó Delgado. Los pobladores están nerviosos, pero algunos están empezando a cooperar. Van Essen marcó algo en su mapa con un lápiz de plata. Excelente. ¿Y qué hay de la familia Herrera? Eliminados, como usted ordenó, respondió Ruiz. Pareció un accidente. Bandidos en el camino. Perfecto. Van Essen finalmente levantó la vista, sus ojos azules fríos como hielo de invierno. El ferrocarril necesita pasar exactamente por el valle donde viven esos apache, pero el gobierno mexicano ha sido reacio a autorizar acciones militares contra las tribus que técnicamente no han quebrantado los tratados actuales. Se acercó a una ventana rota que ofrecía vistas de las montañas distantes donde sabía que Tawari y su familia vivían en relativa paz. Pero si un niño mexicano inocente fuera asesinado por salvajes apache, continuó con la misma indiferencia con que habría discutido el clima, la opinión pública exigiría venganza. Los militares tendrían la justificación que necesitan para limpiar completamente el área. Delgado sonrió con apreciación genuina. Era un plan elegante en su simplicidad cruel. ¿Cuánto tiempo les damos? 1 mes, decidió Van Essen. Tiempo suficiente para que el niño se establezca, para que los apache bajen la guardia. Luego orquestaremos nuestro pequeño descubrimiento del cuerpo. Lo que ninguno de estos hombres sabía era que sus conversaciones habían sido escuchadas. En las sombras de la misión en ruinas, una figura se movía con el sigilo perfecto que solo viene de años de supervivencia en territorio hostil. Joaquín era un apache joven que había sido enviado por Tawari para observar los movimientos de hombres sospechosos en la región. Había seguido a Delgado y sus compañeros desde Esperanza y ahora había escuchado suficiente para entender la amenaza mortal que se cernía sobre su pueblo. Sin hacer el menor ruido, se deslizó lejos de la misión y hacia donde había dejado su caballo escondido. Tenía información que podría salvar vidas, pero también sabía que el tiempo trabajaba en contra de todos ellos. Mientras cabalgaba de regreso hacia las montañas bajo la cobertura de la noche, Joaquín no podía saber que su partida había sido detectada. Van Essen, experimentado en la paranoia que mantenía vivos a hombres como él, había colocado vigilantes silenciosos alrededor del perímetro de la misión. «Tenemos visitantes», murmuró uno de estos guardas cuando Joaquín hubo desaparecido en la oscuridad. Van Essen asintió con calma. Había esperado algo así. Los apache no habían sobrevivido tanto tiempo siendo descuidados. «Interesante», dijo.
Quizás necesitemos acelerar nuestro cronograma después de todo. Joaquín llegó al asentamiento de Tawari cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar las montañas de rosa y oro. Su caballo estaba cubierto de sudor y espuma, evidencia de una cabalgata nocturna a velocidad desesperada. El joven guerrero desmontó de un salto y corrió hacia la cabaña principal, su urgencia comunicándose a todos los que lo vieron. Tawari salió al escuchar el galope de aproximación, ya completamente alerta. Había aprendido hacía mucho tiempo que los visitantes que llegaban a la velocidad que Joaquín había empleado rara vez traían buenas noticias. «¿Qué has visto?», preguntó directamente, dispensando con los saludos tradicionales. «Problemas, hermano mayor», respiró Joaquín. «Hombres blancos con planes. Planes que involucran al muchacho mexicano». En pocos minutos, los ancianos del asentamiento se habían reunido en la cabaña de Tawari. Miguel jugaba afuera con Aguenata, ajeno a la reunión urgente que se desarrollaba a unos metros de distancia. Su risa ocasional flotaba por la ventana abierta, un sonido inocente que contrastaba dolorosamente con la gravedad de lo que Joaquín estaba relatando. «Planean matar al niño», terminó Joaquín su informe, «y luego culparnos por su muerte para justificar un ataque militar». El silencio que siguió fue pesado como piedra. Todos habían vivido lo suficiente para saber que los hombres blancos eran capaces de crueldades imaginativas cuando querían algo que pertenecía a otros. Pero usar un niño inocente como sacrificio para sus ambiciones era una profundidad de maldad que sacudía incluso a guerreros experimentados. «¿Estás seguro de lo que escuchaste?», preguntó Nayara, aunque ya conocía la respuesta. Joaquín no era dado a exageraciones. «Tan seguro como que el sol sale por el este», confirmó el joven. «Hablaban de un mes de tiempo y del ferrocarril que quieren construir a través de nuestro valle». Tawari se levantó y caminó hacia la ventana, observando a Miguel ayudar a Aguenata a darle de comer a su conejo. El muchacho había florecido durante sus semanas con ellos. Su rostro había perdido la palidez enfermiza del abandono. Sus ojos habían recuperado la chispa de curiosidad natural de la infancia. Se había convertido en parte de su familia de maneras que Tawari no había anticipado. «Si devolvemos al niño a su pueblo, muere», murmuró. «Si lo mantenemos aquí, morimos todos nosotros». «Hay una tercera opción», dijo una voz desde la puerta. Todos se volvieron para ver a Naalni, el hermano mayor de Tawari y guerrero más respetado de la tribu. Era un hombre que había luchado contra mexicanos y americanos por igual, que había visto suficiente guerra para valorar la paz, pero que nunca había retrocedido ante una pelea cuando era necesaria. «Podríamos enseñarles a estos hombres blancos lo que sucede cuando amenazan a nuestras familias», continuó Naalni. «¿Con qué resultado?», preguntó Tawari. «Matamos a unos pocos, pero vendrán más. Y eventualmente vendrán con suficientes soldados para destruir no solo nuestro asentamiento, sino todos los asentamientos apache en 100 kilómetros a la redonda». Era un dilema sin solución aparente, el tipo de trampa imposible que había plagado a los pueblos indígenas durante décadas. Rendirse significaba muerte para Miguel y la destrucción eventual de su forma de vida. Luchar significaba muerte para todos, incluyendo mujeres y niños inocentes. Fue Nayara quien finalmente rompió el silencio. «El muchacho merece saber la verdad», dijo tranquilamente, «sobre sus padres, sobre los hombres que lo buscan, sobre todo». «Es solo un niño», protestó Aguenata desde la puerta, donde había estado escuchando sin ser vista. Su pequeño rostro estaba manchado de lágrimas. Los niños no deberían tener que cargar con verdades tan terribles. Tawari se arrodilló y abrazó a su hija, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Tienes razón, pequeña.
Los niños no deberían cargar con esas verdades, pero a veces la vida nos obliga a crecer antes de estar listos. Miguel apareció en la puerta, habiendo notado la ausencia de Awenata. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz llena de la preocupación instintiva que los niños desarrollan cuando sienten que los adultos están ocultando cosas importantes. Los adultos en la habitación intercambiaron miradas. La decisión había sido tomada por ellos. Tawari se acercó a Miguel y se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. «Necesitamos hablar contigo, hijo, sobre cosas difíciles». Durante la siguiente hora, con toda la gentileza posible, pero sin omitir detalles cruciales, le contaron a Miguel todo lo que sabían, sobre los hombres que habían venido preguntando por él, sobre los planes para el ferrocarril, sobre lo que había sucedido realmente con sus padres. Miguel escuchó en silencio, su rostro de niño pasando por una serie de expresiones que ningún niño debería tener que experimentar. Confusión inicial, negación, comprensión gradual y finalmente una tristeza tan profunda que partió el corazón de todos los presentes. «¿Mis padres están muertos?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí, hijo», confirmó Tawari suavemente. «Lo sentimos mucho». Miguel se quedó inmóvil durante largos minutos, procesando una pérdida que era demasiado grande para su comprensión. Cuando finalmente habló, fue con una madurez que no debería haber tenido que desarrollar. «Los hombres malos van a venir por mí. Van a intentarlo», admitió Nayara, «pero no vamos a permitir que te hagan daño. Aunque eso signifique problemas para ustedes». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Miguel entendió con la claridad brutal que a veces viene con la pérdida que su presencia ponía en peligro a las únicas personas que habían mostrado bondad hacia él desde la muerte de sus padres. «Tal vez debería irme», dijo, y aunque su voz era pequeña, había determinación en ella. «Tal vez debería alejarme de aquí para que ustedes estén seguros». Awenata se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza desesperada. «No, eres mi hermano ahora. No puedes irte». Nayara se acercó y envolvió a ambos niños en sus brazos. «Nadie va a ninguna parte», dijo firmemente. «Somos una familia. Las familias se protegen mutuamente». Tawari observó esta escena, su esposa abrazando a dos niños, uno suyo por sangre y otro por elección, y sintió que algo se endurecía en su pecho. No era solo determinación o coraje, era algo más profundo, más primitivo, el instinto feroz de un padre dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos. «Joaquín», dijo, sin apartar la vista de su familia, «envía mensajes a todos nuestros aliados. Diles que necesitamos una reunión de emergencia». «¿Qué vas a hacer, hermano?», preguntó Naalni. Tawari finalmente se volvió, y en sus ojos brillaba algo que sus enemigos aprenderían a temer. «Voy a enseñarles a estos hombres blancos la diferencia entre amenazar a extraños y amenazar a la familia Apache». 3 semanas después de la revelación, una tensa calma había descendido sobre el asentamiento de Tawari. Los preparativos se habían hecho en silencio. Guerreros experimentados habían llegado de asentamientos aliados, armas habían sido verificadas y estrategias discutidas en reuniones nocturnas. Pero durante el día, la vida continuaba con una normalidad deliberada. Miguel había cambiado desde que aprendió la verdad sobre su situación. El muchacho alegre y curioso seguía allí, pero ahora había momentos cuando se quedaba mirando las montañas con expresión pensativa, como si estuviera tratando de resolver un problema demasiado complejo para su edad. Awenata, percibiendo su angustia, se había vuelto aún más protectora, rara vez dejándolo solo, inventando constantemente juegos y actividades para distraerlo de pensamientos oscuros. Fue durante una de estas tardes aparentemente normales que los vigías apostados en los peñascos circundantes enviaron la señal esperada.
polvo en el horizonte, moviéndose hacia el asentamiento con la deliberación de hombres con propósito específico. Delgado había regresado, pero esta vez con más hombres y mejor equipados. 12 jinetes se acercaron al valle, aparentemente confiados en que su misión sería simple: recoger un cuerpo pequeño y marcharse con la justificación perfecta para la violencia que seguiría. Lo que no sabían era que cada paso de su aproximación había sido observado, cada movimiento reportado por señales silenciosas entre guerreros apache escondidos en posiciones que habían sido preparadas durante semanas. Tawari observó la aproximación desde una posición elevada, Miguel agachado a su lado. Había decidido que el muchacho necesitaba ver lo que estaba pasando, entender el costo de la codicia de otros hombres. ¿Esos son los hombres malos?, preguntó Miguel en voz baja. Algunos de ellos, confirmó Tawari, pero no todos los hombres que hacen cosas malas se ven como monstruos. Muchos se ven exactamente como hombres normales. Delgado desmontó al llegar al centro del asentamiento, su confianza evidente en cada movimiento. Sus hombres permanecieron montados, pero habían desenfundado sus armas y las tenían listas. «¡Apache!», gritó Delgado hacia las cabañas aparentemente vacías. «Venimos por el niño mexicano que robaron. Entréguenlo pacíficamente y no habrá problemas». Por un momento, solo el viento del desierto respondió a su demanda. Luego, Naal-Ni emergió de una de las cabañas, caminando con la tranquilidad estudiada de un guerrero experimentado que no se intimidaba fácilmente. «¿Qué niño?», preguntó en español perfecto. Delgado sonrió, pero era una expresión sin humor. «No juegues conmigo, salvaje. Sabemos que tienen al muchacho Herrera. Lo queremos de vuelta». «¿Para qué?». La voz de Naal-Ni era genuinamente curiosa. «¿Para devolverlo a padres que ya no existen?». La pregunta hizo que varios de los hombres de Delgado intercambiaran miradas nerviosas. No habían esperado que los apaches supieran sobre el destino de los padres de Miguel. «El niño es ciudadano mexicano», declaró Delgado recuperando su compostura. «No pertenece aquí». «No», acordó una nueva voz. «No pertenece aquí». Tawari apareció desde detrás de otra cabaña, y la fuerza tranquila de su presencia hizo que incluso los hombres armados se pusieran tensos. Había algo en él que comunicaba peligro inminente sin necesidad de gestos amenazantes. «Pertenece con una familia que lo ame», continuó Tawari. «Pertenece en un lugar donde esté seguro. No con hombres que planean matarlo para justificar sus ambiciones». Esta vez, las miradas nerviosas entre los hombres de Delgado se volvieron francamente alarmadas. ¿Cómo podían saber estos salvajes sobre sus planes? Delgado decidió abandonar cualquier pretensión de diplomacia. «Última oportunidad. Entreguen al niño o lo tomaremos por fuerza». «Inténtenlo», dijo Tawari simplemente. Fue entonces cuando Delgado y sus hombres se dieron cuenta de que habían cabalgado directamente hacia una trampa. Figuras emergieron de las rocas circundantes, de las cabañas, de lugares donde parecía imposible que alguien pudiera haberse ocultado. En cuestión de segundos, los 12 jinetes se encontraron rodeados por más de 30 guerreros apache armados. Pero Tawari no había terminado de hablar. «Tengo algo que mostrarles antes de que decidan si realmente quieren luchar», dijo, y había algo en su tono que hizo que incluso Delgado vacilara. Caminó hacia su cabaña y regresó con un objeto que hizo que el rostro de Delgado se pusiera pálido. Un sombrero de fieltro negro con una banda de plata que había pertenecido a Van Essen. «Su jefe ya no necesita esto», explicó Tawari con calma. Resultó que no le gustaba que lo espiaran. Particularmente no le gustaba que sus planes fueran conocidos por las personas que planeaba traicionar. El horror en los rostros de los hombres de Delgado fue inmediato y completo. Van Essen había sido su protección, su autoridad, su garantía de que el poder estaba de su lado.
Si estaba muerto, están solos, continuó Tawari, confirmando sus peores temores. Su patrón está muerto, sus planes están expuestos, y están rodeados por guerreros que han perdido la paciencia con hombres que amenazan a niños inocentes. Delgado trató desesperadamente de recuperar algún vestigio de control de la situación. «Somos ciudadanos mexicanos», declaró. «Si nos matan, el ejército...» «¿El ejército qué?», interrumpió una voz desde las rocas de arriba. «El ejército vengará a mercenarios que trabajaban para ingenieros extranjeros con planes ilegales». Una nueva figura apareció, y su presencia cambió completamente la dinámica de la confrontación. Era un oficial del ejército mexicano, uniformado y acompañado por una escolta de soldados regulares. El capitán Herrera había estado investigando las actividades de Van Essen durante meses, siguiendo rastros de corrupción y conspiración que llevaban a las más altas esferas del gobierno territorial. La muerte del ingeniero holandés, lejos de crear problemas para los Apache, había proporcionado exactamente la evidencia que necesitaba para exponer toda la operación. «Señor Delgado», dijo el capitán con fría formalidad, «está bajo arresto por conspiración, asesinato y traición». Los hombres de Delgado, al verse atrapados entre guerreros Apache y soldados mexicanos, tomaron la única decisión sensata disponible. Se rindieron sin resistencia. Mientras los prisioneros eran llevados, Miguel emergió finalmente de su escondite y corrió hacia Tawari. El guerrero Apache lo levantó en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar con emociones demasiado complejas para palabras. «¿Se acabó?», preguntó Miguel. «Se acabó», confirmó Tawari. «Ya no tienes que tener miedo». Pero Miguel se apartó para mirarlo directamente a los ojos. «¿Puedo quedarme? ¿De verdad? ¿Para siempre?» Tawari miró a Nayara, que se había acercado con Agüenata corriendo a su lado. En los ojos de su esposa vio la respuesta que él mismo había estado buscando. «Si quieres quedarte», dijo, «este será tu hogar para siempre». Miguel se abrazó a él con fuerza desesperada, finalmente permitiéndose creer que había encontrado seguridad verdadera. 6 meses después, el valle había encontrado una nueva paz. El ferrocarril había sido redirigido a través de territorio menos controvertido. Los conspiradores habían sido procesados y condenados, y la investigación militar había resultado en protecciones legales adicionales para las tierras Apache que habían estado en disputa durante décadas. Miguel, ahora oficialmente adoptado según las leyes tanto Apache como mexicanas, había crecido varios centímetros y ganado la confianza relajada de un niño que sabe que pertenece a algún lugar. Su español se había mezclado naturalmente con palabras Apache, y sus historias nocturnas ahora incluían tanto leyendas mexicanas como relatos tradicionales de su nueva cultura. Agüenata, que había cumplido 7 años, se había convertido en su sombra constante y defensora más feroz. Los 2 niños eran inseparables, una vista común en el asentamiento mientras exploraban juntos los misterios del desierto o ayudaban con las tareas familiares. Nayara observaba a sus 2 hijos, uno por nacimiento, otro por elección del corazón, trabajar juntos para alimentar a las cabras, y se maravillaba de cómo la tragedia había traído tanta alegría a su vida. Miguel había llenado un vacío en su familia que no había sabido que existía, y verlo florecer bajo su cuidado le daba una satisfacción que ninguna riqueza material podría igualar. Tawari regresaba de una reunión con representantes del gobierno mexicano, cabalgando lentamente para disfrutar la vista de su valle en la luz dorada del atardecer. Las negociaciones habían sido exitosas. Su pueblo había recibido reconocimiento oficial de sus derechos territoriales y garantías escritas de que sus tierras serían respetadas. Era más de lo que había esperado cuando comenzó esta lucha. Pero mientras se acercaba a su hogar, no pensaba en política o tratados.
Pensaba en la risa que podía escuchar flotando desde su cabaña, en la familia que lo esperaba y en el niño perdido que había encontrado un hogar. Miguel corrió hacia él cuando desmontó, lleno de historias sobre su día y planes para el siguiente. Tawari lo alzó y lo puso sobre sus hombros, una tradición que habían desarrollado durante estos meses de construir una relación padre-hijo. «Papá Tawari», dijo Miguel mientras caminaban hacia la cabaña donde Nayara y Agüenata los esperaban. «¿Alguna vez te arrepientes de haberme dejado entrar esa noche?» Tawari se detuvo y bajó a Miguel para poder mirarlo directamente. En los ojos del muchacho vio la misma pregunta que había estado en los suyos la noche cuando un niño perdido había golpeado su puerta. Merecía pertenecer a este lugar. «Miguel», dijo, poniendo sus grandes manos en los pequeños hombros del niño. «Esa noche cuando llegaste, pensé que solo estaba dando refugio a un niño perdido. No sabía que estaba recibiendo a un hijo». Miguel sonrió con la brillantez pura de un niño amado. «Yo tampoco sabía que estaba encontrando una familia de verdad». Entraron juntos a la cabaña, donde Nayara había preparado la cena y Agüenata tenía nuevas flores del desierto para mostrarles. Era una escena de domesticidad tranquila que habría sido imposible de imaginar durante aquellos primeros días tensos. Después de la cena, como había sido su costumbre desde que Miguel se quedó permanentemente, la familia se sentó alrededor del fuego mientras Tawari contaba historias. Esta noche eligió un relato sobre cómo los espíritus del desierto a veces enviaban regalos a las familias que tenían espacio en sus corazones para el amor inesperado. Miguel se acurrucó contra Nayara, sintiendo el calor de su amor maternal y la seguridad de saber que nunca más tendría que enfrentar el mundo solo. Agüenata se durmió recostada contra su hermano adoptivo, su pequeña mano aferrada a la suya como para asegurarse de que no desapareciera durante la noche. Mientras las llamas del fuego se reducían a brasas brillantes, Tawari miró a su familia y pensó en las extrañas formas en que el destino funciona. Un niño abandonado en el desierto había traído más alegría a su hogar de la que habría podido imaginar. Los enemigos que habían planeado usar esa tragedia para sus propios fines habían sido derrotados por la misma fuerza que habían subestimado, el poder de una familia dispuesta a proteger a los suyos. Nayara se acercó a él y juntos observaron a sus dos hijos dormidos en la luz suave del fuego moribundo. ¿Crees que sus padres biológicos habrían estado orgullosos?, preguntó en voz baja, refiriéndose a Miguel. Tawari consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que cualquier padre estaría orgulloso de ver a su hijo convertirse en el muchacho valiente y bondadoso que Miguel es ahora. Y creo que donde quiera que estén, saben que está amado». En los años que siguieron, la historia de Miguel se convertiría en leyenda local, contada como prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, la bondad humana puede triunfar sobre la crueldad y que las familias se forman no solo por sangre, sino por elección del corazón. Miguel crecería para convertirse en un puente entre dos mundos, honrando tanto su herencia mexicana como su crianza apache. Agüenata se convertiría en una curandera respetada, llevando adelante las tradiciones de su madre, pero también incorporando conocimientos que había aprendido de su hermano sobre las costumbres mexicanas. Pero por ahora, en esta noche tranquila con el fuego crepitando suavemente y el desierto extendiéndose silencioso bajo las estrellas, eran simplemente una familia. Un guerrero apache y su esposa, una niña pequeña que había ganado un hermano y un niño perdido que había encontrado su hogar. La puerta que Tawari había abierto aquella noche fría no solo había salvado una vida, había cambiado la suya propia, había fortalecido a su familia
y había demostrado que a veces los mayores regalos llegan disfrazados de los mayores riesgos. El viento nocturno del desierto susurraba entre las paredes de adobe, llevando consigo el aroma de salvia y mezquite y las promesas de todos los mañanas que esta familia tendría juntos.